Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. Cambio de escenario. De aquí en adelante posiblemente va a ser este nuestro escenario. Un poquito de eco mientras organizamos pues toda la logística. Pero nos da mucho agrado el poder estar con ustedes nuevamente aquí desde una población hermosa que se llama Circasia. Este va a ser nuestro sitio de residencia a partir de hoy. Prácticamente ya salimos de Bogotá y nos quedamos aquí en esta población tan linda del eje cafetero aquí en Colombia, que es muy bonita. Y bienvenidos el día en que ustedes deseen venir a visitarnos. Moniquita, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Bendecida, encendida. En victoria y con tendencia. Y con tendencia a mejorar. Qué bueno, me alegra mucho, mi amor. Bueno, muy bien. Hay un poquito de eco, pero les pedimos un poquito de comprensión. Pero Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz el Señor. Entonces empezamos este momento invocando a la Santísima Trinidad para que sea el Señor el que nos de su sabiduría infinita nos ayude con su amor infinito. Que este momento sea espectacular. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, ¿qué más poder decirte? No, gracias. Tú eres un Padre misericordioso, eres extremadamente misericordioso, Padre. Nosotros nos quedamos sorprendidos de todo lo que tú nos das cuando uno hace su obra, Padre, cuando uno hace tu obra. A pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras dificultades, tú siempre nos das algo nuevo, algo diferente, algo bueno, todos los días. Por eso estamos hoy ante tu presencia amorosa, Padre Santo, para que nos ayudes a morir a nosotros mismos. Yo no quiero seguir siendo el mismo, quiero morir a mi vieja naturaleza y estar siempre en tu presencia, Padre. Gracias. Gracias, 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 solamente darte gracias, Padre, por tanta bondad, tanta misericordia, Padre. Y te imploro que la palabra que se va a proclamar hoy sea una palabra nueva para nuestros corazones, porque a veces necesitamos crecer en tu amor. Todas las veces necesitamos crecer en tu amor. Sobre todo, ayúdanos a morir a nosotros mismos, a nuestras viejas naturalezas. Ayúdanos a morir a nosotros mismos. Gracias, Papito Dios, por tu palabra de antemano. Gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, palabra para el día de hoy. Bueno, hoy estamos nuevamente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús. Y él comenzó a decirles: la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de ese tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi amor, esta palabra está espectacular. Siempre me ha fascinado. Y alguna vez yo me pregunté, ¿no, Moni? Hace muchos años me pregunté, ¿cuál es la bendita señal de Jonás? ¿Qué fue el milagro que hizo Jonás? Y yo me puse a leer. Jonás es muy cortico, que lo recomiendo que lo lean. Son como 3 paginitas nomás. Y me puse a leerlo y no encontré, decía, pero ¿cuál es la bendita señal de Jonás? Moniquita, ¿qué te parece? Sí, de verdad, yo creo que esa es la primera pregunta que uno se hace, porque yo también hace más tiempito
yo también me cuestioné sobre la señal de Jonás, porque de verdad que a uno sí le cuestiona cuál será la señal de Jonás. Y sobre todo, mi amor, que él hace más tiempito porque tú eres más viejita que yo. Entonces, por eso hace más tiempito que Sí, tú te viejita en recuerdas. el Señor. Sobre todo. Bueno, mi amor, ¿a qué conclusión llegaste? Pues ¿Qué te reveló el Señor? a mí me revela el Señor que la señal de Jonás fue que él estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Y al tercer día él fue expulsado precisamente para entrar en Nínive, porque fue llevado allí a Nínive por ese gran pez. Y él cumplió el propósito del Señor. Pero porque antes tenía miedo, ¿no? Sí, él no Antes quería hacerlo. No, miedo no tenía, rebeldía. Sí, él no quería hacerlo, él se quería escapar, él se quería volar, evadir de su propósito. O sea, como que no, que aunque tenía el mensaje del Señor, él no quería cumplir las cosas que Dios le estaba diciendo que hiciera. O sea, son como 2 momentos o 2 cosas especiales que hay en este pasaje. Varios, pero sí. Pero así a grandes rasgos son 2 cosas. Una, que independientemente de lo que tú creas, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Si tú tienes una misión, el Señor va a hacer lo que sea, así te toque sufrir, te lancen al agua, te coma un pez, lo que sea. El propósito de Dios en tu vida se ha de cumplir. Amén, dilo, amén. Amén. Y te vale más no ponerte en contra del Señor, porque cuando tú te quieres huir del propósito, te van a pasar unas espectaculares, porque esas fueron las que le pasó a Jonás. De verdad que él creyó que se iba para un lado, para el otro, pero no importa, te puedes esconder debajo de las rocas, allá te va a encontrar el Señor. De verdad que uno no se puede volar al propósito del Señor, no se puede salir corriendo, huir. Entonces, en esa parte, sea como sea, va a ser Dios su voluntad, ¿sí? Pero pues tú verás si quieres sufrir un poco para que eso se cumpla. Esa es una parte, pero hay otra parte, que es lo que dice la señal. Y la señal es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir a todos lo de él, a su carne, a su humanidad, y estuvo 3 días muerto y luego resucitó para gloria, ¿sí? Y Jonás tuvo que estar 3 días en el vientre del gran pez, de verdad que sí, tuvo que estar allí en ese vientre, y al tercer día él tuvo que llegar a Nínive y hacer lo que Dios quería. Y lo único que podía hacer era hablar sobre la salvación para ese pueblo, o sea, que se arrepintieran. Y aquí nuestro Señor Jesucristo también nos muestra que Él estuvo 3 días muerto y Él resucitó para gloria, y nos está invitando a nuestro arrepentimiento, nos está invitando a morir a nuestra carne, para que podamos resucitar en el Espíritu. Entonces o sea, yo veo 2 grandes elementos aquí que son tremendos, pero especialmente eso, o sea, a veces uno no se da cuenta que esa gran señal de Jonás tiene que ver con ese morir a lo que yo soy, a lo que yo quiero, a lo que yo pretendo. Es que yo quiero hacer mi voluntad. Bueno, usted dice eso, pero las cosas de Dios se hacen, porque si ese es el sueño de Dios, pues ni forma, Él gana, siempre claro ganará. Sí. Mi amor, es que a veces somos demasiado obstinados en ocasiones por querer hacer nuestra voluntad. Y bueno, eso pues a mí me pasa, ¿no? Muy poquitas veces. Menos mal que lo conocen. Muy poquitas veces. Pero realmente sí, esa obstinación, Moni, el Señor de una u otra forma nos dice: ven, ¿qué te necesito? ¿Quieres ir allá a comer comida de cerdos? Pues ve y comes comida de cerdos. Eso dice la palabra. Ven, y aquí te esperaré, como el padre del hijo pródigo, ¿no? Aquí te esperaré y vendrás a hacer mi voluntad. Pero ve, porque esa experiencia que tú vas a tener te va a hacer crecer más en la fe. Pero si tú quieres estrellarte, pues ve, te estrellas. Pero no lo dice con cariño y con dolor también.
Entonces, eso sucede en ocasiones cuando no queremos aceptar la voluntad del Señor y le ponemos todos los peros que queramos, todos los peros. Y fíjate lo lindo de esas figuras tan hermosas espirituales que la palabra nos muestra, no literarias, espirituales. Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿qué quiere decir, Moni, cuando lo que tú me estás hablando y me parece muy lindo? Que los 3 días que duró Jonás en el vientre de la ballena, es bien particular, 3 días de ayuno, 3 días de muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese número 3, como es de significativo, 3 días quedó Saulo, Sí. ¿sí? ciego, y 3 días hizo ayuno para después cambiar su nombre. El Señor le cambió su nombre y ser ese profeta espectacular. Bueno, pues de una u otra forma apóstol, pero de una u otra forma es un profeta, pero es ese apóstol de nuestro Señor Jesucristo. 3 días. Entonces, y 3 oportunidades nos da a veces el Señor, siempre se ha hablado de eso. Entonces, es mejor como 3 barquitas nos manda el Señor. Mira, número 3, como es de significativo. ¿Cuántas oportunidades el Señor te está brindando y tú estás dejando pasar la barquita? Estás dejando pasar el momento por nuestra necedad, por nuestra terquedad, porque no queremos hacerle caso. 3 días. Y la señal de Jonás, tan bonita. Mira cómo dice el Señor, no te haré sino esta señal de Jonás. Y la señal de Jonás es que arrepiéntete, conviértete, cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio y deja tu vieja naturaleza, deja tu viejo comportamiento y dedícate a ser manso y humilde de corazón para que la palabra empiece a hacer efecto en tu corazón. El Señor es paciente. A mí me ha tenido una paciencia impresionante y me sigue teniendo una paciencia que me da una pena impresionante. ¿Sí? Y nos da regalos y regalos y regalos y regalos. Anoche, por ejemplo, estuvimos de viaje. ¿Y qué viaje? De verdad, a pesar de que no nos dejaron dormir los vecinos porque hicieron una parranda vallenata. Sí, ayer anoche. Ayer, o sea, no nos dejaron dormir. Ayer. Y necesitaba, pues lógico, que descansar porque era un viaje casi de 8 horas manejando. Y la carretera aquí en Colombia son un poquito complicaditas porque son mucha montaña, muchas mulas, les decimos nosotros, tractomulas o mulas, autos grandes, trailer. Entonces muchos. Entonces es una vía un poco complicadita, pero y es mucha montaña. Pero bendito sea mi Dios, mi amor. No fue un viaje muy no sentí cansancio a pesar de que me daba café frío, pero no importa. Se había quebrado el termo. No me había dado cuenta. Pero a pesar de todo fue un viaje muy espectacular. Y la cuestión es eso mismo, mi amor, que cuando nosotros no estamos dispuestos a aceptar la palabra de Dios, el envío que Él te hace, porque Él te envía, entonces tú haces la pregunta ahorita, la pregunta que siempre, ¿pero cuál es mi envío? ¿Acaso yo soy aceptada por el Señor? ¿Acaso el Señor me llamó? Pues yo te voy a pedir que escuches ese audio que subimos el día de ayer, creo que fue, que conjuntamente con un hermano de nuestra comunidad complementamos. Y te lo voy a colocar acá en el video para que tú los escuches y los mires, que son bien interesantes. Tú tienes ya un llamado, porque el Señor te llamó, por algo estás escuchando este mensaje, porque Él te llamó. ¿Sí? Ahora tienes un envío. ¿Y cuál es el envío? Llevar esa buena noticia. ¿Y a dónde? Tu familia. Empieza allí. Que se te note que tu familia está empezando a escucharte. Con tu testimonio, que es la primera forma de predicar. La más hermosa, la más bonita, la más sencilla. Aparentemente. Tu testimonio. Rafa, y a veces piensa la persona, bueno, ¿y qué es eso del testimonio? Porque yo creo que es algo fuerte, algo pesado. No, tener aquí rosarios, tener sí, aquí, y estar rezando todo el tiempo. Ese es el testimonio que debes dar. No, al no. contrario, eso hace que la familia salga corriendo. Mi hija, nosotros nos poníamos a ir a misa constantemente y mi esposa de igual manera. ¿Qué sucedía? Bueno, era un porcentaje más mi esposa que yo. ¿Cómo se dice? ¿Liro? Sí, dije bien. Yo estaba aprendiendo inglés. Entonces, ¿qué sucede? Que ese testimonio, Moni, el testimonio no es que tú estés en misa todos los días y estés haciendo rosarios todos los días y estés haciendo coronilla. Ese no es testimonio. Porque nuestra hija no nos creía. Sí. Porque salíamos de ella y seguíamos la misma pelea.
y seguíamos la misma discusión. Eso no era testimonio. Eso no es testimonio. Y seguíamos con nuestra arrogancia, con nuestro espíritu del pavo real, peleando cada uno en su orgullo, cada uno prevaleciendo a ver quién no se deja contra quién. Y así seguíamos. Y fácilmente nos decían algo y nos sentíamos así como cuando uno no tiene piel. ¡Ay! ¡Ay! Sí. O cuando uno se quema, ¿no? ¡Ay! Sí, entonces así andamos. Sí. Susceptibles, demasiado susceptibles. Difícil para el cambio, ¿no? No aceptamos los cambios. Entonces, ¿qué sucede? Que eso pasó precisamente, no damos testimonio porque solamente nos ponemos a ser legalistas y no nos comportamos de acuerdo a lo que el Señor nos invita. ¿Sí? Vayan y prediquen con tu testimonio. Vayan y prediquen, porque el testimonio sí que ayuda, Moniquita. Y el testimonio tiene que ver con la forma como tú vives. O sea, si a ti te acostumbras, o sea, tú estabas acostumbrado a estar discutiendo en casa, pues el testimonio es que ya no vas a discutir. Si tu testimonio era, o sea, tu forma de proceder era la forma como contestabas, entonces una de las formas es dejar de contestar como lo hacías. Si tu testimonio era vivir del egoísmo, pues entonces ya dejas de vivir del egoísmo y ya eres una persona servicial, eres una persona que cambia, o sea, se ve un cambio en tu comportamiento. Ese es el testimonio. O sea, tú no necesitas estarles predicando la palabra, no. Que ellos lo más seguro es que te vean orar, posiblemente se den cuenta, pero la idea es que tampoco se den mucha cuenta de que todo el tiempo estás ahí, pues dele que dele. Nosotros aquí en Colombia decimos camanduleando. Camanduleando. No. O sea, con el rosario todo el tiempo. Sí, no, eso no es. Es que tú con lo que oras, con lo que estudias de la palabra, porque la palabra es la que transforma tu mente, tu forma de pensar, porque así lo dice Romanos Claro, 12:2. 12:2, cuando la palabra te transforma, es eso, tú cambias tu manera de comportarte. Y ese es el testimonio que hay que dar. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Qué fue lo que pasó en esos 3 días? Pablo perseguía a los cristianos. Pablo estaba autorizado para encarcelar y a veces hasta matar a los cristianos. Él estaba presente cuando mataron a Esteban a pedradas. Él estaba presente. Él vio esa situación. ¿Y cuál fue el testimonio? Fue cómplice. Sí. ¿Y cuál fue el testimonio de Pablo? Precisamente todos los cristianos sabían que él era un perseguidor de cristianos y su testimonio fue ser transformado y empezar a actuar y a defender a los cristianos, a creer en nuestro Señor Jesucristo y de verdad defender los principios que nuestro Señor Jesucristo había enseñado. Entonces, en su comportamiento, él claramente mostró que él, aunque al principio estaba a favor de la muerte de los cristianos, posterior a su transformación, era defender a los cristianos y al contrario, seguir llevando a más personas a ser convertidas al Evangelio. Entonces es muy importante nosotros aprender a saber que el testimonio no es que tú le des cátedras de evangelismo, ni catequizaciones, ni tengo que hacer 50 rosarios y que tengo que permanecer en la iglesia donde las personas, acuérdate, tú le huías a eso. Tú misma persona hacía, o sea, tú como ser humano le huías a eso. Te hablaban de eso cuando a ti te invitaban a una fiesta y te hablaban de ir a hacer una vigilia. ¿Y tú qué preferías? No, pues te ibas para la fiesta. Sabías que tenías que temprano ir a la iglesia y entonces ese día había paseo, había una salida de divertirte. ¿Y tú qué preferías? Pues el paseo antes de ir a la misa, antes de ir a la iglesia. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a mirar, que tenemos que dar testimonio, porque nosotros como creyentes cristianos que somos de nuestro Señor Jesucristo, desafortunadamente todavía seguimos con nuestras viejas costumbres. No hemos muerto a ese viejo hombre. Y al no morir ese viejo hombre, pues nadie nos cree lo que estamos hablando. Nadie nos cree.
mantenemos el mismo pecado, mantenemos el mismo comportamiento y todo lo incorrecto del mundo viejo. Y por eso es que nuestros hijos no nos creen, por eso es que nuestro esposo no nos cree. Dices que tú sí crees en el Señor y le haces tremendos escándalos, perseguidoras, eso le revisas el celular, eso le haces tremendas cosas a tu esposo. Lo sé, experto. Eso lo hice yo mucho tiempo. Y yo dije, no, o sea, cuando realmente tuve ese encuentro con el Señor, por decirlo así, entendí que tenía que morir a mí. Y morir a mí es morir a mí. O sea, es decir, Mónica no va a estar pensando que tiene que hacer esto, hablar con esto, plantear esto, se tienen que hacer las cosas como ella dice, sus sueños tienen que ser esto. No, morir a mí es ya, Señor, eres tú el que va a existir en mí y tú dirás qué es lo que yo voy a empezar a pedir. Tú me dirás cómo me voy a empezar a comportar. Tú dirás qué es lo que yo debo hablar. Y con base en eso, entonces voy a funcionar. Y solamente cuando yo entendí eso, esos son los 3 días que Pablo estuvo ciego allí. ¿Por qué? Ojo con esto. Los 3 días son fundamentales. En esos 3 días él estuvo ciego para no estar fijándose en el mundo. Jonás también estuvo ciego. Él estuvo en un cuarto aislado, donde nada del mundo le iba a estar hablando. Él no estaba en el mundo. Por eso cuando tú haces un ayuno de 3 días, en lo posible tienes que concentrarte. O sea, son 3 días donde te vas a aislar del mundo. En el escuchar, en el ver cosas, no, vas a estar concentrado en oración y en el estudio de la palabra. Fueron 3 días donde Pablo tampoco se alimentó, porque eso implicaba, o sea, él estaba muriendo a su carne. Entonces, a lo mejor le gustaban algunas cosas y a veces uno en el comer, uno también deleita la carne, ¿sí? Deleita la carne. Y él fue impresionante. Ese encuentro de Pablo es de lo más tremendo. Y realmente, si tú quieres transformar tu vida, el encuentro de 3 días tiene que ser totalmente aislado del mundo, totalmente aislado de situaciones donde mires, donde oigas, si puedes hacer el ayuno mejor, y definitivamente concentrado en oración y en estudio de la palabra para que el Señor pueda transformarte. Después de esos 3 días, a Pablo se le abrieron los ojos. Ya pudo escuchar realmente al Señor. Y su vida fue transformada totalmente, de tal manera que de ser un perseguidor de cristianos, después de eso fue a conquistar personas para Cristo. Es la señal que el Señor nos está diciendo de Jonás. Jonás tuvo que morir a él. Imagínense 3 días en el vientre de un pez. Morir a él completamente, aislado del mundo, aislado del ruido, aislado de lo que veía, aislado de lo que sea, y tener que salir de allí para hacer la voluntad de Dios Padre. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros muramos a nosotros, que no nos toque estar en el vientre del gran pez, que no sabemos cómo se presentará, porque esa es la realidad, no sabemos cómo se va a presentar. Pero no te pongas como a retar a Dios a ver si Él puede. Ojo con esto. Rafa habló de tres oportunidades. Una oportunidad, no la aceptas, vienen unas pruebas. Segunda oportunidad, no la aceptas, las pruebas son mayores. Tercera oportunidad, las pruebas son muy tremendas. Y si tú no te decides por el Señor, bueno, ya sabes cuál es el camino que te toca o no, amor. Entonces, fíjate lo interesante, Moni. Entonces, diría Mónica, entonces, o sea, no sé si ustedes lo entendieron de esa manera, no hay que hacer rosario. No quiere decir eso. Tú tienes que orar, pero no estarte mostrando, ay, no, yo rezo No, mucho. pero es que el rosario no es que lo hagas simplemente así cotorreadito, 45 minutos y si puedes 30 minutos. Corriendo. Sí, corriendo a la pensar. carrera y sin pensar. Eso no sirve de nada, mi hermanito. Es como cuando
eso es como tragar. Una cosa es alimentarte, comer, y otra cosa es tragar. O sea, eso no te alimenta. Pero cuando tú comes y saboreas y diluyes el alimento, te nutres, ¿sí? Te nutres, no comes comida chatarra, te nutres mucho. Y es igual, lo que vayas a hacer espiritualmente, hazlo despacio, meditado. Despacio, ¿cuál es el afán? Si no puedes, pues haz al menos algo, pero hazlo bien hecho espiritualmente, bien hecho. Bienaventurados, dice nuestro Señor Jesucristo, los pueblos y los labios que proclamen Dios te salve María. Bienaventurados. Pero él no está diciendo, Dios salve María, no, meditadito, despacio. Fíjate, Moni, lo interesante. 3 días. Y aquí hay otro pensamiento. Es que esta palabra es deliciosa. Es tremendamente deliciosa. Mira, bien. otro pensamiento. 2 tipos de personas para llegar a los caminos del Señor y obedecer el mandato que tenemos, porque somos retercos, no nos dejamos orientar, no queremos cambiar, somos de nuestro parecer. 1, Jonás. Jonás le tocó hacer ayuno, le tocó, no era porque no, a él le tocó hacer ayuno, le tocó quedar ciego y le tocó estar 3 días. Yo creo que la haya pasado muy bien ahí. Sí, nada, para nada. 3 días. Es una figura literaria, diría. Bendito sea. Es una figura espiritual. Y no creo que sea una figura, porque en estos días hablaron de una noticia de una persona que había sido Enguida. Sí, ingerida por un gran pez. Un gran pez. Sí, interesante. Y está Pablo, mi amor. 3 días diferente, pero los 3 días tienen un componente particular, porque los 3 días Pablo, él toma la decisión de hacer ayuno, él, y aislarse. Otro perfectamente, uy, ¿qué me pasó? No, yo porque estoy ciego, y empieza a renegar y hacer, pero él toma la decisión, él obedeció, a diferencia de Jonás. Jonás le tocó, porque él sabía que todo el viento, que toda la marea, que todo lo que estaba pasando, que el barco estaba que se hundía, él sabía que era por él. Sí, por él. Él sabía que le tocó lanzarse y creerle a Dios. Pero mientras que Pablo fue diferente. Pablo tomó la decisión. ¿Cuál de los dos quieres tú? Uno que de narices contra la realidad, otra porque tú tomas una decisión. La característica de esos dos, de Pablo y de Jonás, es que ellos de una u otra forma el Señor lo está llamando. El Señor lo llama. Porque Pablo cae del caballo y se queda ciego, de carne escarcha no somos. Y Jonás, él ya tenía un llamado, él ya sabía, pero de todas formas el Señor interviene. De una u otra forma los dos intervienen. Tienen un evento significativo, o sea, un encuentro personal con ellos dos. Entonces, yo cada vez anhelo ser más obediente, porque ¿cómo cuesta ser obediente? Entonces uno siempre, como les comento, allí como en la sombra, en el ocultarme, mirar a ver qué pasa y no actuar. Entonces, eso no es bueno, estar en la sombra, sino actuar. A mí me parece que eso es bien importante. Y sobre todo, mi amor, creo que esta enseñanza, y aunque no queremos hablar un poco más sobre la reina de Java y los de Nínive que nos van a juzgar, que eso es otro tema. O sea, ahí viene el ayayay, dice mi esposa. Cuidado pues con eso, el hecho de no ser obediente, me lo digo para mí. Rafa, cuidado con no ser obediente. Esta mañana pues nosotros procuramos levantarnos temprano a orar y le damos gracias a Dios por tantas cosas lindas. El cambio de escenario para nosotros, ustedes no se imaginan lo significativo que es. Algún día Dios quiere que puedan estar en nuestra casa, bienvenidos son. Y es bendito sea mi Dios, qué hermoso todo, qué hermoso todo. El Señor es espectacularmente bello y hace nuevas todas las cosas, pero pide que seamos obedientes. Y a mí me da pena a veces con el Señor, ¿no? Porque a veces creo que me falta dar una milla más, porque a veces me embolato, aunque yo trabajo bastante, pero no, creo que puedo dar mucho más de lo que hago, puedo dar mucho más. Entonces, Moniquita, un llamado de atención del Señor el día de hoy y una promesa. Llamada de atención
que realmente la mayor prueba que podemos tener y el mayor signo, porque a veces muéstrame que tú me amas, muéstrame Dame que un tú estás, signo. dame un signo, igual que Jonás, igual que los fariseos, igualito, dame un signo para creer en ti, mándame un ángel que hable, Hazme yo un quiero tener milagro. un sueño, hazme un milagro, si el carro pasa un carro rojo en este momentico por allí voy a creer que eres tú, si llueve en este momento y si llueve aquí en la esquina y si no llueve aquí donde yo estoy, entonces yo sé que tú me estás hablando. No, señores, Señor no es de ese tipo de cosas. Dice, la única señal que te doy soy yo. Yo soy la única señal que te doy. Mírame a mí, porque yo soy más grande. Él dice, mírenme a mí. Por tanto, la señal de Jonás, una de esas, y la otra, conviértete, mi hermano, cree en el Evangelio, o si no perecerás. Así de sencillo. Así de sencillo. Y no, Cambia. y no es Pérez Serás, no. Pérez no Serás, no, no. serás del Pérez apellido Serás, Pérez, no. no, Pérez Serás. Perecerás. No, ese chiste estuvo buenísimo. Te parece a los míos. Horrible. Buenísimo ese chiste. Pérez Serás. Dios te bendiga. Así yo voy a poner el nombre de este. Pérez Serás. Voy a poner así, para recordarte ese chiste tan malo. Pero mire, quedó para el título. Pero te lo voy a colocar así, Pérez Serás, para recordarme cada vez que lo vea. Ay, esa Mónica con sus chistes bóvidos. Esos sí son malos. No, tampoco. Dios me los bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Y no se te olvide compartir estos videitos si realmente crees que son significativos para ti y para tu comunidad. O que le pueden edificar a alguien. Pueden edificar para alguien. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús y recuerden que vamos a estar en febrero, marzo y abril, posiblemente confiando en el Señor, primero Dios, como dice en México, en Estados Unidos. Si necesitan que los acompañemos en sus comunidades, por favor, les pido que con anticipación nos digan para agendarlos. No tengan miedo de hablar. El Señor necesita de tu voz para poder hacer la obra. O si no, Pérez Serás. Qué chiste. Chao. Bueno, ahí sí me ganó.